Ahí comenzó a grabar, entonces Paloma, si querés comenzar, no sé si necesitas compartir pantalla, yo ahí ya te di los permisos. Vale, buenas tardes. Voy a compartir pantalla entonces. Mm, Listo. Ahí ya apareció. Tengo 15 minutos, ¿no? Listo. Bueno, buenas tardes. Estoy muy complacida de compartir con ustedes esta sesión. Voy a presentar la ponencia titulada Fiestas de Negros y Luchas Cantadas, representaciones musicales de afrocolombianos. Se trata de una ponencia derivada de mi tesis doctoral en el área de música y etnomusicología. Aunque menos explorados en contraste con la relevancia de la visualidad y el discurso en el estudio de los imaginarios y las representaciones, el sonido y la música articulados a otras sensorialidades y discursos también construyen a través de los mismos identidades sociales, aspectos de clase, raza, género, generación, entre otros. De acuerdo con los actores, los medios y escenarios, las representaciones elaboradas a través de la música pueden implicar también procesos sociales de afirmación y transgresión. Ciertos sonidos y músicas en particular remiten a lugares, a poblaciones, a relaciones de centro y periferia y por tanto imaginarios y representaciones. Las músicas negras han estado relacionadas a ciertos imaginarios que construyó Occidente en un proceso de modernidad, colonialidad. A menudo, este imaginario construyó la idea de que su riqueza rítmica y saberes corporales estaban asociadas a la prevalencia de lo instintivo, lo primitivo y lo sensual, en oposición a lo racional, el progreso y a lo intelectual que supuestamente representaban las músicas europeas. Estos imaginarios son persistentes también en representaciones sobre las músicas y danzas afro-latinoamericanas. Sin embargo, han sido cuestionados en múltiples ocasiones y cada vez con más fuerza desde perspectivas que desconstruyen este imaginario como uno permeado por múltiples colonialidades. La presente ponencia se desprende de mi tesis doctoral, en la cual indago por las epistemologías y ontologías sónicas y musicales de la población afrocolombiana en el sudeste del país, el sur del Valle del Río Cauca. Uno de los argumentos que sustenta mi tesis es la idea de que los saberes musicales y sonoros constituyeron formas de agencia de la gente negra que negociaron con los sectores dominantes las representaciones e imaginarios que existían de sí, buscando impulsar acciones que mejoraran su posición de poder. En esta ponencia en particular exploro a partir de la interpretación de las narrativas de interlocutores sobre sus memorias las disputas en torno a las representaciones y autorrepresentaciones de las prácticas musicales y rituales en la década de 1980. Sostengo que en esa época se gestaron representaciones contrastantes en apariencia, que sin embargo tenían hilos comunes tejidos por la circulación de sus actores y por motivaciones comunes en torno a la lucha por la vida colectiva de la gente negra. Un breve contexto político-cultural es que en la década de 1980 la población afrodescendiente en el país y en particular en el norte del Cauca tuvo varias transiciones. Desde 1960 venía experimentando un proceso de proletarización y urbanización. Los campesinos negros, anteriormente prósperos con el cultivo del cacao, empezaron a perder sus tierras en una feroz disputa con los dueños de ingenios de azúcar que se valieron de mecanismos infames para desterrarlos. Eso llevó en los años 1980 a múltiples protestas y a los llamados paros cívicos, que exigían servicios públicos en las crecientes ciudades de la región, dado el empobrecimiento derivado de este proceso de proletarización. También se trataba de un momento en el que se consolida a nivel nacional el movimiento afrocolombiano y nacen las primeras organizaciones que abogan por una diferencia cultural, lo que contribuiría en la Constitución Política de 1991 a una concepción de la población afrocolombiana con una identidad étnica de un país pluriétnico y multicultural. Desde 1960 también habían nacido los primeros estudios afrocolombianos desde la antropología, afrontando una tradición etnológica centrada en el estudio de la cuestión indígena del país y en ese sentido se disputaba como un estudio legítimo. Fiestas de negros, lo político en el ritual. En la década de 1970, el antropólogo afrocolombiano Atencio Babilonia, motivado por los recientes estudios en su área y como forma de valorización de la población afro, hizo la primera monografía de pregrado sobre estudios de gente negra en el país en la Universidad Nacional, bajo la orientación de la pionera en el tema Nina de Friedemann.
Posteriormente, a finales de la década, Atencio, junto a la lingüista Isabel Castellanos, hacen la primera etnografía sobre los rituales basados en una cosmología negra en el norte del Cauca, titulado Fiestas de Negros en el norte del Cauca, las adoraciones al Niño Dios, de 1983. Atencio y Castellanos interpretaron la adoración como una forma de comunicación que crea una forma simbólica de comunidad. Apuntaron sus profundas raíces hispanas, algunas africanas y las jerarquías raciales de la sociedad caucana representadas en las figuras de la fiesta. Poco después, y motivada por el trabajo anterior, la etnomusicóloga Eliana Portes realizó una investigación centrada en los cantos y prácticas musicales del ritual y en 1986 produjo un LP titulado Música religiosa de negros nortecaucanos, en las voces de las cantoras de Mingo, y un texto inédito durante largo tiempo hasta 2009, cuando fue publicado con el título de Para la gloria del niñito, fugas, bundes y salves en la tradición afrocaucana. Portes siguió una perspectiva que resaltaba la dimensión religiosa y simbólica de las adoraciones, ya que en el norte del Cauca fue ocupado por vastas haciendas esclavistas en las que los hombres jóvenes afrodescendientes eran enviados a las minas de oro de la costa pacífica por los terratenientes dueños de ambas instancias. Portes argumentó que la figura del niño Dios se había tornado crucial para una población desbalanceada de género. En el ritual, la música y los cantos tienen gran relevancia, pues es a través de ellos que se articula la religiosidad, argumenta Portes. Así, las músicas y bailes conocidas como jugas o fugas dentro del ritual llegan en ocasiones a reemplazar la noción de adoraciones y se constituyen como evento. Uno de los poblados donde trabajaron los investigadores es la vereda de Santa Rosa del municipio de Caloto, lugar que hoy en día continúa su fiesta de adoraciones con una gran vitalidad y asistencia masiva bajo la coordinación de la familia Balanta. Pude conocer a varios miembros de la familia en los últimos 5 años y conversar sobre sus memorias sonoras y rituales. Esta interlocución reveló otros aspectos que fueron dejados de lado en las investigaciones previas, tal vez por no responder a un enfoque de lo religioso y simbólico predominante en esa época. Se trata de que la propia familia Balanta participó de varias prácticas artísticas, tales como grupos de danzas y música folclóricos vinculadas a escuelas de artes y oficios del municipio. También era común la recepción y sociabilidad en torno a las músicas masificadas en la época, tales como la salsa, el son, el bolero. Por otra parte, mis interlocutores mencionaban su participación en las grandes transformaciones socioeconómicas de la tierra que habían experimentado en aquella época, lo que tenía una relación directa con la fiesta. Por ejemplo, los horarios cambiaron en función de su adaptación a las jornadas laborales en empresas, o algunos cantos dejaron de hacerse, pues desaparecieron los seres a los cuales estaban destinados, como los pájaros de las guacharacas. Ah, esa fuga ya no se canta. ¿Para qué si no ve que no hay guacharacas?, afirmaron algunos interlocutores. Mientras tanto, en la arena pública de esa época se da un fenómeno de movilización social a nivel nacional con paros cívicos que exigían derechos como la salud, los servicios públicos y la educación, al que se sumaron diversas organizaciones, sectores populares y clases medias en el norte del Cauca. El LP Luchas Cantadas, de la red de organizaciones de base que desde 1984 agrupaba a varias organizaciones populares, se produce en 1989. De acuerdo con Hurtado y Urrea, dos sociólogos, el movimiento investigativo histórico-cultural Sinesio Mina, gestado en 1989, fue una organización de tipo étnico en el norte del Cauca, mientras que la red de organizaciones campesinas Veredas Unidas nacieron dentro del movimiento cívico y después se vincularon al proceso étnico. El LP expone en su carátula que un espíritu libertario impulsa las luchas cantadas, evocando una figura significativa. Abro comillas. Cuando en 1917 murió en Puerto Tejada José Ignacio Mina, conocido como Sinesio Mina, nadie imaginaba que con el correr de los años volvería a verse comprometida la libertad que los negros habían venido forjando desde tiempo atrás. Para Sinesio, como para muchos descendientes de algunos esclavos, esta estaba ligada a la tierra que era necesario ocupar y defender para llegar a ser realmente libres. Por eso, cuando los hacendados se dieron a la tarea de desalojar a los campesinos negros de las fincas, que estos se habían convertido en fértiles cacautales, hombres como Sinesio y Mina contribuyeron a organizar la defensa de la libertad.
El espíritu libertario de la población negra del norte del Cauca y sur del Valle no murió con Sinesio. Cierro comillas. El LP reunía los siguientes aires musicales populares y regionales: salsa, guaracha, bolero, cumbia, vallenato, bunde y currulao. Principalmente la salsa es el estilo más sonado desde grabaciones o a veces tocada por los músicos de los instrumentos de cuerdas en las fiestas de adoraciones, en alternancia con las músicas locales. En la canción Reclamo Negro, grabada por músicos de la vereda de San Nicolás, una vereda vecina de Santa Rosa, se escucha en ritmo de un aire cubano. Sin los negros la vida es solo un canto, sin ritmo, sin risa y sin encanto. Si escarbaron la entraña de la tierra, si esculcaron el lecho de los ríos y entregaron toneladas de oro, entonces ¿por qué están olvidados? En un paisaje transformado por la agroindustria de la caña y las empresas que se instalaron ahí, la afirmación de ya no hay guacharacas, es decir, los pájaros, que lleva a otra que no se cante la juga de ese pájaro en Santa Rosa, tenía el mismo sentido de otras de las canciones del LP que denunciaban que en la vereda vecina de San Nicolás los pájaros ya no cantan, sino que tosen. Bueno, perdón. Perdón. Así, aunque las músicas locales en el ámbito ritual de las adoraciones no explicitaban en su mayoría temas políticos o de protesta social, ello no implicaba que los mismos actores que las practicaran se sumaran a estas causas, pues como lo hicieron algunos músicos, algunas expresiones que sí cultivaban esta tradición, como el son cubano, la salsa, arraigadas de modo firme entre la gente negra de la región, eran motivo también de disputa política. Conclusiones. De un lado, tenemos representaciones contrastantes, pero políticas comunes. De un lado, con la autorrepresentación del LP de músicas populares masivas, luchas cantadas, la gente negra del norte del Cauca buscaba afectar a sus oyentes, disputar por sus derechos y denunciar el racismo estructural. Era a través de las músicas masivas que sonarían en otras latitudes que tal vez el mensaje llegaría más lejos y se mostraría como una estrategia apropiada. Una para hablar claramente de situaciones de desigualdad social en un contexto local, pero que surgieron y se reprodujeron en relación a una escala global. De acuerdo con mis interlocutores, también aquellos que participaron y organizaron las fiestas de adoraciones al Niño Dios participaron de otros espacios de sociabilidad sonora mediante músicas masivas, así como las organizaciones afrocolombianas y protestas sociales que se gestaron en la década de 1980. Es decir, mientras que los ritmos locales, como jugas, torbellinos, no hablaban explícitamente de política, sí lo hacían esos versos intercalados a los saberes performáticos, como también expresaban los mismos actores mediante las músicas populares masivas y organizaciones sociales de base. En ese sentido, a pesar de que tales prácticas sonoras y musicales son diversas, fueron practicadas por los mismos sujetos y convergieron en una política de la vida colectiva con la cual los afrocolombianos de la región agenciaron sus disputas frente a los sectores dominantes locales y el Estado. Podemos entender estas disputas gestadas mediante las prácticas musicales como formas de política que exceden, como formas de política que exceden la concepción occidental, expresadas mediante formas que han sido relegadas por la mirada y el oído occidental exclusivamente a la cultura, pero a una idea de cultura despolitizada que resalta solo lo semiótico, como señaló Marisol de la Cadena para los colectivos indígenas en Perú. De modo que la gente negra del norte del Cauca negoció su visibilización con las representaciones e imaginarios dominantes que lo relegaron al ámbito de la cultura y lo simbólico o estereotipos racializados, mientras que propuso representaciones alternativas que mediante la circulación de prácticas y discursos propusieron transformar las primeras. Estas son algunas de las referencias citadas. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Súper interesante. ¿De dónde sos, Paloma? Perdón. De Colombia, pero estoy viviendo en Brasil y estudiando en Brasil. Porque veía que decía eso el doctorado en Brasil y no me cerraba porque te estaba entendiendo. Ya. Bien, bueno, lo que sí, como nos faltó la primera expositora, vamos a tener seguramente un poquito más de tiempo al final, así que si después querés explayarte en algo más, en la parte de las preguntas, no va a haber problema, ¿sí? Ok, bueno. Ahora el próximo expositor es Pablo Gutiérrez, no sé si Pablo estás por ahí. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Buenas ¿Qué tardes. tal? Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, claro, creo que ya tenés los Ya. permisos, intentá nomás. A ver. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Yo vine con la ponencia de la construcción de Nación Boliviana desde la crítica literaria, siglo XIX y XX, de Gabriel René Moreno y Carlos Medina Celi. Para empezar, esta investigación se desgaja de mi proyecto de tesis general, que es sobre Carlos Medina Celi, su crítica literaria. Y en esta ponencia voy a intentar hacer un diálogo sobre cómo Carlos Medinaceli y Gabriel René Moreno, intelectuales bolivianos, han intentado, han hecho propuestas de identidad nacional. Y para esto me voy a referir primero a Ricoeur, en este concepto que tiene sobre la identidad en la narrativa. O sea, para Ricoeur, la unidad de la persona, estamos hablando de personas, de sujetos, está ligada a la unidad de su narración. Y entonces, tomando esto, él dice que las acciones se concretan en esta narración y por lo tanto le va dando cierta unidad. Y me parece que algo parecido pasa, como ya voy a explicar, con las concepciones que tienen René Moreno y Carlos Medinaceli. Ahora, primero quisiera hacer un breve contexto sobre en qué momentos nos estamos refiriendo en Bolivia. Me parece que justamente es importante este siglo porque aquí es donde se empiezan a concretar muchas. El texto más antiguo que voy a exponer es de 1864, así que en esta época es donde se empiezan a concretar muchas instituciones. Y una de las que me voy a referir es la institución de la literatura, ¿no? Luisa Chantesana nos dice que, cito, las expresiones literarias en el territorio boliviano pueden remontarse hasta las literaturas orales de los pueblos aborígenes, pasando por las letras de la colonia y el primer siglo republicano. Diría que institucionalmente la literatura boliviana recién se articula en las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, las razones que da eh, no, eh, no son tan debatibles, ¿no? Primero, nos habla que en esta época se concentran grandes elementos para que se vayan articulando estas cosas. Entonces, primero, dos impulsos, este estudio de lo indigenista y el costumbrismo mestizo. Se está empezando a tratar el tema del otro en las novelas, por ejemplo, en Raza de Bronce, de Arguedas, el costumbrismo mestizo, que se trata, por ejemplo, en Medinaceli, que vamos a verlo. Y también otro dato importante es que se empieza a motivar, a mover la educación pública. En 1900 se acepta una ley que atribuye al gobierno el financiamiento de la educación primaria. En 1909 se crea esta primera normal de profesores, ¿no? Y también hay grandes movimientos de catalogación. Empiezan a surgir estos catálogos bibliográficos. Por ejemplo, Gabriel René Moreno es un historiador, también catalogador, que se encarga de reunir estos documentos, ¿no? Luego también tenemos a Joseph Barnadas, José Roberto Arce, en fin, está empezando a recoger los archivos en este tiempo, o bueno, masivamente. Entonces, también hay un movimiento editorial nacional e internacional que permite que varios autores sean traducidos, que lleguen distintas obras y todo esto. Entonces, para concretar todo esto, está esta figura del lector slash crítico que viene a, de alguna forma, organizar todo este sistema para crear indirectamente, no explícitamente, esta institución que podemos llamar literatura boliviana, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí hay un gesto de ordenamiento. Ahora, entrando más a los personajes que he tomado, voy a referirme al texto específicamente, eh, Estudios de Literatura Boliviana, de René Moreno. En este texto se
se nos muestra las críticas que hace a la poesía, específicamente la poesía boliviana, y bueno, cito cómo él concibe estas fuerzas que están rodeando este contexto, ¿no? Respecto a la primera, refiriéndose a la naturaleza, es fácil notar que el hombre vive en Bolivia en medio de la naturaleza rica y grandiosa, pero solo un alma inmensamente libre y dotada de singular y original vigor sería capaz allí de responder con voz robusta al himno sublime y a las eternas armonías de la creación. La sociedad, por su parte, es un manantial casi cegado por los escombros y convertido en volcán devorador. Bueno, René Moreno nace en Santa Cruz en 1834 y fallece en Chile en 1908. Su fallecimiento en Chile ya nos dice mucho sobre la relación que tenía con Bolivia. Era, mm, no era marginal, pero sus ideas no eran tan reconocidas, a pesar de ser como uno de los primeros en intentar revisar, reseñar la crítica literaria, digo, perdón, la poesía boliviana. Entonces, aquí él tiene dos encuentros con este contexto en el que se encuentra. Primero es esto de la naturaleza y lo intelectual, que viene a ser lo que él consagra, y otro, lo político y lo social. Entonces, él nos dice que muchos poetas jóvenes se están involucrando con la política y por lo tanto la poesía misma no puede salir de forma bella, armoniosa, como lo dice. Entonces, por ejemplo, Vargas dice acerca de Moreno, que propugnaría una política cultural de alcance nacional para forjar una literatura boliviana a través de la poesía. Política cultural en el sentido de que su propuesta no se circunscribe solo a una inmanencia creadora del acto poético, sino horizonte cultural alternativo. Aún más, es necesario entender la estrategia cultural en sus dimensiones pedagógicas y académicas. Como decíamos, lo que pasa con René Moreno es que intenta formar este ideal de escritor, de poeta, que no tenga que ver con lo político, que se salga en la relación más clásica que se tiene con el arte, ¿no? Lo bello, y tenga una posición con eso. Y él decía seriamente de educar al poeta sobre estas cosas, sobre la métrica, educarlo sobre la iniquidad que puede salir de su región, ¿no? Y con eso, por ejemplo, Medinaceli nos señala unos rasgos que René Moreno tendría del escritor ideal, ¿no? Esa disciplina mental, consagración al trabajo, el estudio viril, bueno, esto de la libertad del pensamiento, ¿no? Que era importante para él, y fidelidad en la propia verdad. Con esto, como se ve, son rasgos de morales, nos estamos yendo a esta parte de que tiene que tener cierta formación moral, es decir, lo bello de la poesía va a salir solo de lo moral y viceversa, ¿no? Así, en ese sentido, se puede mejorar al país con estas ideas, o bueno, se debería crear un país con estas ideas, según él. Y finalmente, también está este punto que lo voy a citar de nuevo, y es lícito afirmar que en este trabajo en que estamos empeñados, tan rudo, tan austero, tan riguroso, tan fuerte, se refiere a la formación de patria, unido a tantas turbulencias y devaneos, se está replantando la nativa energía de nuestro carácter, y en nuestro espíritu se están acoplando y asimilando los 1000 elementos constitutivos de una originalidad creadora y descollante. Ahora hay algo interesante que pasa con René Moreno en este aspecto, ya que si bien él está hablando de rechazar este movimiento político, eh, rechazar estas trifulcas, porque él está en una situación de anarquía, ¿no? Él ve el país en anarquía, y también está diciendo que a través de esta anarquía pueden surgir formas originales, ¿no? Ahora, no termina de describir cuáles, porque en todo su libro hace las reseñas de poetas que son más o menos clásicos, ¿no? Y bueno, contrastando con este proyecto que tenía René Moreno, es como si Medinaceli, por eso lo he tomado, hace una continuación después de unos años. Para Medinaceli, bueno, lo presentaré, ha nacido en 1898, 1902, no se sabe a ciencia cierta, en Sucre, y falleció en La Paz en 1949, relativamente joven.
Medinaceli representa la figura del intelectual, más o menos, en Bolivia por ese tiempo, por el principio del siglo XX, ya que es ignorado por la sociedad, relegado, sus opiniones no son tomadas en cuenta, intenta muchas veces entrar a la política y es sacado, le cambian de trabajos, lo mueven a profesores rurales, etcétera. Termina, digamos, en la miseria. Y o sea, vemos que él también sigue este proyecto de educador de la nación, de eh, figura que va a ceder una identidad nacional al fin, ¿no? Y, por ejemplo, en esta cita, cada día estoy comprendiendo más angustiosamente que lo que más urge en nuestro pueblo es despertarlo a la vida cultural, crear la vida espiritual de la nación, no por la guerra, ni por la riqueza minera, ni otros bienes materiales. Hemos de ser una gran nación, si en medio de una cartaginesa opulencia no hay espíritu. Entonces, volvemos a esta parte intangible que debe pertenecer a la identidad, digamos, nacional. Y en este caso, él quiere crear esta identidad como, por ejemplo, él ve en su crítica cuál sería la identidad alemana. Y para él, el alma del alemán, creo que ahora sería bien estereotipada, es este movimiento lógico, esta responsabilidad. Entonces, él ve que esa narrativa, esa historia, no se ha creado para Bolivia en ese tiempo. Y bueno, se va dando cuenta que quizás sea imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta para lograr esto? Medinaceli nos dice que es la formación de los sujetos nacionales que se producen a través de una pluralidad de aparatos ideológicos, estatales y culturales, incluyendo las instituciones legales y educativas por medio de las prácticas sociales y a través de múltiples textos periodísticos, históricos y literarios. Con esto vemos que hay una conciencia de este aparato de poder que se juega para, para una gestación de identidad, ¿no? Y entonces es como si él quisiera ser partícipe de este aparato de poder en lo poco que puede, en este sentido, en revistas y en discusiones intelectuales, ¿no? Y de cierta forma, más allá en sus cartas, en las cartas que mandan sus amigos, va diciendo contradictoriamente, ¿no? Va diciendo que esto se ve cada vez más imposible, que solo escribe y al final por placer, por así decirlo. Y entonces, por ejemplo, Ramiro Huanca nos dice que hay tres espacios de tensión rodeando toda esta figura, ¿no? O la intención de nación. Una es que en Bolivia hay una imposibilidad estructural en cuanto a las dimensiones económicas, esta vigencia de conciencia nacional larvaria, que la llama, que apenas se estaba gestando y que quizás nunca se termina de gestar. Y otra, finalmente, el problema, ¿no?, que existe con esto del mestizaje, con el problema del indio. Justamente uno de los propósitos de Medinaceli, según Huanca, al crear la novela La Chascañahui, que tiene la figura de la chola, o sea, no es la primera vez que se pone una novela, pero según Huanca es la que intenta llevarla a un lado de consagración antes de tratarla como una prostituta, ¿no? Y en ese caso, el armado de identidades para Medinaceli vendría al cabo de esta homogeneización, es decir, de letrar al indio, de letrar al iletrado, de asimilar el mestizaje, porque si bien en la novela la chola puede ser madre, hay una aceptación de la chola, pero de lo demás no, de todas las otras figuras que están del cholaje, nunca se logra aceptar ni concretar. Entonces, para Medinaceli, ¿cómo se podría llegar a estas, o sea, toda esta revelación, todo este proyecto parte de la literatura, ya sea de él escribiendo sobre literatura o de él ejercitando la literatura? Pero como veíamos al principio, en el contexto también hay una figura que para él es importante. Justamente es la del crítico literario que hace de intermediario entre el creador y, o sea, el poeta y el pueblo. Otra vez hablamos de esta intención de letrar, de quizás dominar, ¿no? Y me parece que en estos proyectos que no están concretos y nunca han sido concretos, Guillermo Mariaca, igual crítico literario, advierte que desde
desde el principio de la crítica, desde René Moreno, pasando por otros como Freire, se intenta llevar una construcción identitaria de la nación. Y yo veo que, como pasa con Ricoeur, hay una intención de formar una narración, ya sea a través de las letras o a través del discurso sobre las letras, ¿no? Entonces, me parece que esto llega a un impasse, o sea, intentar que la literatura como acción constituya una identidad nacional puede ser posible, digo, imposible por unas, o sea, situaciones que voy a mencionar luego, pero de que en estas dos ideas se puede ver una construcción, una intención de construir esta narrativa, de construir el poeta ideal, de construir el escritor ideal, pero también hay una deconstrucción en el sentido de que estamos en este contexto donde, por ejemplo, Medinaceli ve una rutina social, que los empleos estatales, la docencia y el periodismo están desvalorizados, que hay alcohol, el encholamiento, que la familia, o sea, ve esta situación enclaustrada y entonces él también en su formulación intenta deconstruir todas estas cosas, igualmente con René Moreno. Entonces, se podría decir que en este intento, esta articulación identitaria boliviana es un devenir más que una conclusión. Y que también está este problema que mencionaba, el problema de quién lo articula, ¿no? Desde estos dos discursos de crítica se puede ver una intención de figura casi dictatorial, ¿no? En el sentido de que cómo configurar una identidad, quién le está atribuyendo desde dónde, desde qué lugares, y si esta posición de poder este, es la que al final se va a apropiar de esta identidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a continuar con bueno, la ronda de preguntas es al final, ¿no es cierto, Pablo? Así que después Ya. retomamos. Carlos y Tatiana, ¿puede ser que son los próximos? ¿Están ahí? Hola. ¿Pueden me oír? Sí, también. Bueno, entonces yo soy Tatiana, Carlos es mi compañero de presentación, también mi esposo. Y el trabajo, el estudio que vamos a traer hoy tiene una naturaleza interdisciplinaria. Bueno, somos brasileños y es un honor participar de este congreso y hablar un poquito de nuestra cultura. Lamentamos no tener mucha fluidez en español y por eso vamos a presentar el contenido del estudio en portugués. Pero para empezar nos cabe decir cuál es nuestra relación con la temática, ¿no? De la blanquitud, ¿no? Como llamamos. Bueno, eso tiene que ver también con la región donde venimos. Somos del sur
de Brasil. Aquí nos llaman de gaúchos, ¿no? Por nuestra proximidad geográfica con el Pampa argentino y uruguayo. Pero nuestra cultura es marcada también por los rasgos de la colonización europea que ocurrió en el siglo XIX. Entonces, nosotros crecimos con una especie de máscara cultural que hace del blanco un color invisible o como si fuera el natural o lo neutral. Aunque Brasil sea plural, esta noción de blanquitud es genérica de la cultura brasileña y en la superficie de los discursos, él afirma su democracia racial, pero en verdad acá se conserva grandes tensiones en las relaciones raciales. Trazendo então o conceito de branquitude, entendemos esse conceito como proveniente de uma série de estudos de diversos campos e de discussões que já vêm desde o século XIX no Brasil, principalmente na região que teve a maior quantidade de imigrantes de origem europeia, como no sul e no sudeste do Brasil, no qual estamos. Então, este conceito chamado de branquitude, que vem sendo discutido com mais ênfase nas últimas décadas, ele tem origem em discussões que vêm de estudos dos Estados Unidos, chamados Critical Whiteness Studies, e no Brasil, de forma mais latente, na década de 1990 em diante. Então, trazemos duas autoras aqui que nos problematizam essa questão, uma Maria Aparecida Bento, que vai dizer que a identidade racial do branco, ela já vem desde as discussões sobre branqueamento, que ocorreram já no Brasil desde a sua independência, no século XIX, e continuaram no século seguinte. E Lia Schuckmann, que traz a ideia de que a branquitude, ela se constrói na ideia falaciosa, falsa, de uma superioridade racial branca, e em que os brancos, então, assumem uma posição de privilégios simbólicos e materiais em relação aos não brancos. Nesse aspecto, então, outro autor que, a partir do conceito de Frantz Fanon, que é um dos principais autores das discussões pós ou decoloniais, não entraremos aqui nessa discussão conceitual, que é muito importante, mas que não é o nosso objetivo nesta apresentação. Então, outro autor que problematiza o colonialismo, que é Homi Bhabha, ele vai dizer que a identidade ela se constrói a partir de três dimensões. A dimensão que ocorre entre colonizador e colonizado. Então, a dimensão da alteridade, simbolizada no desejo do colonizado, de ocupar o lugar do colonizador, pela ideia de cisão, de ruptura, de corte, revelado no desejo de ocupar o lugar do outro, mas sem abrir a mão do seu próprio lugar, e também numa tentativa conflituosa de produzir e aceitar uma imagem de identidade, de buscar uma aceitação dentro dessa condição, considerando que no Brasil, a miscigenação nos permite dizer que não há tantos brancos assim quanto muitas vezes gostariam de ser. Bom, e quando se trata da construção de uma identidade nacional, evidentemente os discursos políticos, os discursos históricos têm uma influência muito grande, mas há vários estudiosos, como a brasileira Leila Perrone Moisés, que vai defender que também as obras artísticas, as obras literárias esclarecem sobre essa sobreposição de imagens que vai formando os conceitos de nação e também de identidade nacional. Em função disso, o foco desse trabalho está em promover discussões sobre
questões relacionadas à branquitude e identidade brasileira a partir de um romance chamado Leite Derramado, que é de Chico Buarque. Né? Esse romance foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2010, que é um dos maiores, é o maior prêmio literário brasileiro, e também foi uma das obras premiadas no Prêmio Camões, né, que é uma das maiores obras, se não a maior obra, para autores que escrevem em língua portuguesa. Né? Então, nessa narrativa que é muito simbólica, né, a respeito da nossa cultura, nós temos um narrador que vai contar sobre sua vida. Esse narrador se chama Eulálio Assunção e ele mesmo se afirma herdeiro, né, de uma família com muitas posses. O pai dele era um deputado, né? Mas no momento presente da narração, ele já é um homem centenário, ele está em um hospital público, né, não possui imóveis, não possui prestígio social, e ele conta sua história para uma enfermeira e às vezes parece conversar com a filha, né, que também já é idosa. Ele fala sobre sua vida, né, mas um dos focos de maior tensão desse romance é o relacionamento com Matilde, que foi a esposa do Eulálio. Matilde, então, vive com Eulálio durante um curto espaço de tempo, eles têm uma filha, e pouco tempo depois do nascimento da filha, Matilde desaparece. Né? E o próprio Eulálio vai construir diversas versões para explicar esse desaparecimento, né? Sobre o que poderia ter acontecido. E aí tem-se desde uma possível doença que levou Matilde a se isolar em um sanatório, até a imaginação de que ela teria traído e fugido com um amante, né? Bom, durante toda a narrativa, Eulálio não diz, eu sou branco. Ele não afirma isso, né? A afirmação de sua condição de branco se dá por outras vieses, né? Por outras maneiras de expressar-se a si próprio. Então, uma das maneiras mais recorrentes são as suas menções ao patrimônio. Então, esse sujeito se afirma pelo patrimônio que afirma ter. Ele, inclusive, inicia esse primeiro trecho projetado, inicia a obra dizendo, ele faz uma proposta para a enfermeira dizendo que vai levá-la, então, para a fazenda e dar a ela todas essas posses que pertenciam à família dele. Mas pouco tempo depois ele mesmo se recorda de que ele já não possuía essas posses, né? De que tudo aquilo que marcava esse patrimônio já ruiu, não existe mais. Outra via de afirmação desse sujeito branco é por uma constante menção a seus antepassados. E esses antepassados são sempre localizados em países europeus. Então, por exemplo, ele fala do avô, e é muito interessante essa passagem que ele fala do avô, porque reafirma esse discurso benevolente e também falso a respeito, né, das intenções, muitas vezes, por detrás, por exemplo, do abolicionismo. Então, fala-se desse avô que teria sido, né, extremamente bondoso, tentando fazer com que os escravos retornassem, né, livres para a África, mas que os escravos teriam optado por permanecer. Então, veja-se que aqui também há uma jogada discursiva, de novo, para culpabilizar o outro, enquanto se cria uma imagem benevolente de si mesmo. Uma outra menção que ele faz é a sua herança cultural. De novo, são âncoras que ele busca em relação à cultura europeia, né? Então, seja por questões como falar em francês, falar por metáforas para não ser compreendido por empregados, né? Ou mesmo questões bastante superficiais como a própria grafia do sobrenome, que deveria manter o P mudo em Assunção, né? Só que deveria manter-se mudo para recordar essa origem europeia e ibérica, né? Bom, até esse momento eu trouxe as formas como esse Eulálio se constitui, mas em nenhum momento ele disse ser branco. Então, de novo, né,
essa cor é invisibilizada. Como é que a gente vai perceber também essa cor? Muitas vezes é em relação com o outro. Então, são especialmente duas personagens que constroem essa relação com o outro. A primeira personagem é Balbino, né? Em que, então, ele, que era um ex-empregado, enfim, né? Os seus ascendentes eram empregados da família Assunção. E ele afirma, então, que a convivência com Balbino fez dele, Eulália, um adulto sem preconceito de cor. Isso rememora muito uma fala bem popular no Brasil, que é eu não sou preconceituoso porque tenho até amigos negros, né? Então, de novo, é essa negação do preconceito, essa negação, né, daquela violência que é física e que é muitas vezes moral. Nesse trecho que a gente destacou, por exemplo, ele tenta investir, né, contra o Balbino para provocar uma violência física e, ao mesmo tempo, já o menospreza, né, quando pensa que ele não é capaz de compreender esse discurso, que é um discurso muito marcado pelas ideias coloniais, né, que chamam essa tradição senhorial, esse direito de primícias para convencer o outro. Por fim, quem efetivamente mais demarca essa noção de cor é Matilde, né? Que em nenhum momento o Eulália reconhece como uma mulher negra, né? Ele somente a reconhece como uma pessoa de pele castanha ou por adjetivos, por palavras próximas, mas nunca reconhece efetivamente né, enfim, a marca étnica da esposa. E por isso, né, essa invisibilidade, esses não ditos a respeito das cores, né, vão ficar muito evidentes nesse trechinho mais abaixo, que a gente tem exposto aí, em que é uma passagem muito singular. Né? Nessa passagem, tanto Eulálio quanto Matilde, quando estavam ainda casados, devem ir até o cais para receber um engenheiro francês. E ela se veste, então, com um vestido de cor cetim, de cor laranja, e um turbante. Né? A partir desse momento, quando se tem um laranja que decalca a cor, que decalca a diferença, se tem uma explosão aqui na personagem branca, né, de uma raiva repentina, né? Senti que era alaranjada a raiva cega. Então, no momento em que você expõe a cor, em que você expõe a diferença, e talvez não só a diferença, mas também a proximidade entre esses sujeitos, né? É que surgem essas tensões, é que essas tensões ficam mais claras, né? Que até então eram silenciadas. Para finalizar, então, esse personagem, Eulálio, ela identifica, né, essa trajetória política e social brasileira e traz um pouco essa ideia de decadência moral que a expressão leite derramado traz. Né? Ao mesmo tempo, essa ideia de máscara branca, ela se fundamenta, né, no que chamamos de mito da democracia racial, que se construiu no Brasil no século XX, a partir de diversos estudos, que entendiam o Brasil como um local onde as relações raciais eram melhores, eram mais estruturadas, mas que, na verdade, são, né, mais perversas, são mais sutis ao mesmo tempo, mas nem por isso menos dolorosas para quem se torna vítima delas. Então, ao invisibilizar o branco, né, com essa pretensa neutralidade, o discurso colonial ele é reforçado e é incorporado por esse colonizado. E é somente nesse laranja, nesse interstício, né, que é evidenciada essas questões, né, como nos trechos que a Tatiana expôs. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para dialogar posteriormente. Obrigado e desculpe se passamos um pouco do tempo. Gracias. Está perfecto con el tiempo, perfecto. No sé si hay algún expositor más presente en la sala. Los próximos que me figuran son Verónica López y Leticia Monteiro da Silva. No sé si alguna de las dos está en la sala.
Me parece que no, pero consulto por las dudas que aparezcan con otro nombre, no más haya visto. Bien, bueno, no, la primera expositora no tampoco apareció luego. Adriana Echavarría tampoco. Y Tatiana estaba con Carlos. Bien, bueno, entonces no hay más expositores, a lo mejor están un poco retrasados, pero si quieren comenzamos con una ronda de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para los expositores que ya hablaron, mientras esperamos que sea la hora, a ver si algún expositor más de los que continúan se suman. O si alguno de los expositores quiere explayarse en alguna de sus exposiciones, tenemos tiempo, tenemos la sala disponible para nosotros, así que lo que deseen. Sí, Miguel, no sé a qué te referís. Sigue Verónica, pero no la veo en la sala. Así que deberíamos continuar. Ella, de todas maneras, tenía el horario ahora a las 3, entonces a lo mejor está retrasada, la podemos esperar un ratito. Pero por eso invitaba a que si quieren hacer alguna pregunta o explayarse. Bien, si quieren esperamos unos minutos más a ver si se incorpora alguno de los próximos expositores y si no, luego damos por cerrada la sala, ¿sí? Recuerden completar el formulario de asistencia, que también es para los expositores, ¿sí? Para todos los participantes y los expositores también. Ahora lo voy a volver a pegar en el chat. Acá pregunta Joana, para los ponentes de Brasil, ¿fue muy complejo abordar el concepto de la identidad nacional desde el racismo? Pregunta ella. ¿Cómo definen la identidad? No sé si Carlos, Tatiani, no sé si ellos me entienden, no estoy segura, creo que sí. Nós entendemos a identidade nacional, né, construída nessa marca do racismo muito forte, considerando que o Brasil, né, foi o último país da América a abolir a escravidão, enquanto que muitos países, né, países de língua espanhola, aboliram a escravidão após a sua independência no século XIX. O Brasil permaneceu até quase o século XX, 1888, com
o regime da escravidão legitimado, né, na lei, e mesmo após esta abolição não houve qualquer política de incorporação, de integração, né, dessas populações à sociedade. Pelo contrário, elas foram marginalizadas, né, e assim permaneceram por muito tempo, né. O racismo no Brasil, ele somente se colocou na lei como um crime, né, de fato na nossa atual Constituição, que ela é de 1988, ou seja, ela tem pouco mais de 30 anos. E há uma série de políticas, né, afirmativas nas últimas décadas que vêm buscando trazer mais elementos, políticas de reparação, né, a qual o Brasil reconheceu internacionalmente o seu papel, né, a sua dívida histórica. Porém, né, ainda temos muitas tensões nessas questões, muita negação, né, isso nesse atual momento no Brasil ainda mais forte, né, em que os governos também se colocam, né, governantes se colocam contra essas políticas, enfim, então ainda é um caminho muito longo, né, e o próprio autor, né, o Chico Buarque, ele é um músico muito conhecido, né, no Brasil, suas músicas, mas que poucos conhecem. O pai dele foi um estudioso da área de ciências humanas, né, e escreveu uma obra, Raízes do Brasil, nos anos 30, Sérgio Buarque de Holanda, que já trazia essa ideia, né, do racismo cordial, né, de alguma forma estar dentro das relações humanas esse tipo de prática e isso ser entendido como algo natural, né? Então, a novidade nessa discussão de racismo é agora que, nos últimos estudos, nos últimos anos, é que estamos colocando os brancos nesta discussão, porque de nada adianta, né, colocarmos, durante muito tempo foi colocado o negro, o indígena como foco, né, e o branco não, né, o branco não se colocou nessa discussão, porém ainda há um caminho muito longo a ser seguido nesse ponto. Sim. Apenas complementando, acho que há mais uma pergunta sobre a diferença entre a identidade nacional e a identidade cultural, é isso, não é? Então, claro que há uma gama de estudos a respeito da identidade, então a gente sofre sempre o risco de simplificar, mas, em resumo, né, nós entendemos a identidade cultural como aqueles traços, aquelas manifestações sociais que são compartidas por um grupo, né? Então, manifestações folclóricas, hábitos, costumes, né? Tudo aquilo que se manifesta no cotidiano e que marca uma forma de ver o mundo. Já uma identidade nacional, ela está relacionada a uma questão de território, né? De demarcação geográfica. Então, um exemplo que a gente tem no Brasil, quando eu falava do Sul, né? É que aqui o Sul se afirma como, claro que eu estou falando de uma forma mais genérica, né? Mas se afirma o Sul como um território com uma certa identidade que se destaca, que se diferencia do restante do Brasil. Então, não é incomum haver pessoas que dizem não sou brasileiro, sou gaúcho, né? Tanto que nós temos aqui um movimento separatista chamado O Sul é Meu País, né? Então, como se vê, há uma identidade cultural que está circunscrita aqui, né, a um grupo social e que não, de certa maneira, não está, né, em consonância com uma identidade nacional. Agora, claro, todas as nações, especialmente nações que têm um território gigantesco, né, como o Brasil, que tem essa característica de ter, né, uma miscigenação muito grande, vai ter essa identidade nacional um tanto como se fosse um palimpsesto, né? Uma sobreposição de imagens, uma sobreposição de características.
É por isso também que a gente pensa também, né, em enfocar a branquitude. Por quê? Porque mesmo o branco mais branco, digamos assim, né, que a gente tem aqui no Sul, ele não é o branco europeu, né? Também nós passamos por um processo de colonização, nós somos brasileiros e, portanto, nós precisamos reconhecer essa nossa condição, né, também de colonizados no sentido de pensamento colonizado, né, para que a gente possa discutir essas relações, desconstruir noções de poder e, portanto, também de discriminação. Acho que é isso. Obrigada. Aquí apareció otra pregunta de Yarlenis, pero bueno, Verónica me avisa que está para exponer, pero que le demos un ratito porque tiene un problema con la cámara. Así que, Tatiana, si querés contestar, ¿cuál es la representación social más común que se logró identificar en la musicalidad afroamericana? Hola, gracias por la pregunta. Supongo, es para mí. Sí, perdón, Paloma. Bueno, yo parto como de varias escalas, las representaciones de las músicas negras, ¿no? Entonces, de un lado, hay algunas ideas que atraviesan esa escala global y que están presentes en las músicas locales, en las músicas afrocolombianas, y hay otras que tienen que ver más con el dilema, digamos, de lo nacional, ¿no? Entonces, nuestro país, digamos que se organizó como otros países de América Latina en torno a unas ideas de que había unas músicas representativas de nación y que aquellas músicas serían las más mestizas o las que representarían esa identidad nacional, mientras que las otras serían músicas regionales o músicas periféricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia, durante la primera mitad del siglo XIX, e incluso hasta buena parte del siglo XX, la música representativa es el bambuco, que va a representar al centro del país, a la región andina, y en ese sentido a la relación entre población mestiza y blanqueada y una geopolítica del país, mientras que la música afrocolombiana siempre fue entendida como algo regional, ¿no? Como algo que estaba en la periferia, en las costas, y en ese sentido pues que tenía más relación con las músicas percusivas, pero eso también está, digamos, amarrado a estos imaginarios globales, ¿no? En todo caso, digamos que en la región donde trabajé, que fue el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, por ejemplo, es muy común las músicas con cuerdas tocadas por la población negra, y de hecho eso es algo que siempre resalta. Por ejemplo, tal vez lo hayan escuchado nombrar como violines caucanos, que es una denominación que surge en el marco del Festival de Música Petronio Álvarez, un festival muy importante en el país que ocurre por estos días. Y digamos que lo que más resalta en esas músicas es que precisamente existan cuerdas en ellas. Entonces, pero eso contrasta precisamente con un imaginario de que las músicas negras serían primordialmente músicas de percusión. Este imaginario obviamente no siempre corresponde a la realidad de las prácticas, ya que vemos que la historia de las músicas pues es muy diversa y encontramos muchas otras con diverso tipo de instrumentaciones. Es más una construcción predominante desde Occidente. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muy bien, gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta a Paloma? Buenas tardes, mi nombre es Yarlenis Peñalosa, soy estudiante de Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, también colombiana, estudio en la ciudad de Montería. ¿Qué metodología utilizaste tú para este proyecto de investigación? ¿Qué instrumentos recogiste la información? Ok, mi trabajo se desprende de mi tesis en música en el área de etnomusicología, y lo que hice fue una etnografía.
Entonces, pero esta etnografía, pues digamos, incorporó diferentes actividades y diferentes reflexiones junto con los interlocutores. Entonces, de un lado yo tuve como, digamos, una inserción en campo, un contacto con las personas de la región. Estuve en varios municipios, fue una etnografía multisituada. En esta ponencia presenté específicamente lo que ocurrió, mi interlocución con las personas de Caloto, y digamos que la interpretación sobre esas representaciones que fueron el LP y el libro y algunos escritos hechos sobre ellos en relación con las memorias de mis interlocutores, ¿sí? Digamos, inicialmente yo no lo había pensado hacer, pero resulta que cuando yo primero comienzo a contactar a mis interlocutores me doy cuenta que la memoria y el registro de las prácticas musicales es importante para ellos. Entonces ellos mismos conocían el LP, conocían los libros que se habían escrito sobre ellos, los guardaban, y ellos a mí me los presentaron algunos de estos materiales. Inclusive conversamos en varias ocasiones sobre estos materiales, sobre fotografías también que guardaban algunas de las familias. Y digamos que yo veía que había un contraste entre la versión de las familias y de mis interlocutores y otra que tenía que ver con las narrativas encontradas en los documentos antropológicos y etnomusicológicos, que habían dejado por fuera algunas prácticas que para mí eran importantes, y que de pronto tal vez por la perspectiva del momento no era como pertinente enfocarlas, o no había sido de su interés y por eso habían quedado relegadas, pero que yo en mi trabajo intento como darle una conexión. Pero básicamente entonces fue una etnografía, y en otro lugar del Cauca, que fue en la vereda de Dominguillo, en Santander de Quilichao, también hice algo parecido con respecto a unos materiales que fueron elaborados por el Instituto Popular de Cultura, por folcloristas en la década de 1970. Ellos en esa década realizaron algunas grabaciones de audio y recopilaciones de fotografías sobre las fiestas de adoraciones en esos lugares, y posteriormente entregaron algunas copias digamos, a sus practicantes, ¿no? Y más adelante, cuando yo llego a campo, digamos que esto es algo muy reciente de mi etnografía de los últimos 5 años, en mi trabajo de campo de los últimos 5 años, pues me doy cuenta que algunos recordaban, los investigadores tenían algunos materiales. Entonces ahí es que parto de la idea de tener esa conversación más cercana sobre las memorias, ¿no? Ese fue básicamente hay un texto mío publicado que subí a academia.edu que se llama En las voces de los ancestros, y ahí hablo más de ese proceso de las representaciones de estos sujetos en la otra población, y cómo es la relación con los folcloristas y la representación folclorista que se hace en esta época. Gracias. Bien, no sé si está lista Verónica para comenzar. Verónica, ¿estás por ahí? Buenas tardes para todos. Me disculpas un problema con... No te llegué a escuchar, Verónica. No sé si el resto le escuchó. Tuvo un problema con la conexión. No se escucha. No, ahora sí me escucho. Hubo cortado, pero creo que se escucha. Lo que pasa es que qué pena, entonces tengo acá un problema de conexión. Pues, ya presentarles
Claro, Verónica, escuchamos que tenés un problema de conexión, pero no llegamos a entenderte una oración completa, se corta. Si a lo mejor quieres intentar entrar desde otro dispositivo, no hay problema, podemos ver si la próxima expositora puede comenzar mientras vuelves a probar salir y volver a entrar, si querés. Porque aún con la cámara apagada tampoco se escucha. Vemos que aparece como que intentás hablar, pero no escuchamos. Sí, Fabiana, que es la única que veo en cámara, vos tampoco escuchás, ¿no es cierto? No se escucha, no. No, escribí Bien, para ver si por ahí, si no nos escuchaba, que pueda leer. claro, porque capaz ella tampoco nos escucha, es cierto. Claro. Y pensé que Leticia, por ahí quisiera enviar su trabajo, pero que alguien lo proyecte, pero si no puede sin hablar problema, también. sí. Vamos a sugerírselo, pero No sabía si escribirle eso, si quería enviar el trabajo, pero que se proyecte desde otra computadora. O si alguien la puede llamar, por ahí puede explicarlo por WhatsApp, pero no, claro, si la conectividad es mala. yo preguntaba, Leticia Monteiro, ¿estarías lista para comenzar? Así ganamos ese tiempo y vamos hablando con Verónica por otro lado. Leticia. Já posso começar? Boa tarde, meu nome é Letícia Monteiro e o que eu trouxe para o debate hoje foi as concepções da construção do olhar íntimo em meio a todo esse contexto pandêmico atual. Eu vou estar compartilhando aqui o slide. Um instantinho. E no decorrer do slide vai ter alguns fragmentos de pinturas minhas que debatem essa questão do olhar íntimo e meio que uma metáfora em relação a essa construção, já que elas vão estar se construindo no decorrer da apresentação e no final de tudo elas vão parecer por completas. Começando aqui pelos pontos principais que eu vou abordar, começando pela pré-pandemia e a reclusão social, em que a gente podia ver com mais clareza o tanto de estímulos que eram jogados pelos nossos corpos, quando a gente considerava nossa rotina normal ser agitada e corriqueira. Mas, na verdade, a gente não consegue absorver todos esses estímulos de uma vez só. E, a partir desse contexto, leva para um olhar mais íntimo dentro do isolamento. Logo depois, eu trago a casa como imagem simbólica, tanto a casa que habitamos em momentos mais passados, como a que residimos agora, e as suas influências no modo como a gente encara nossa própria produção em meio a toda essa situação que a gente está vivendo. E, por último, um olhar sobre a arte e o fazer artístico e a influência que essas experiências e visões de mundo exercem na gente, podendo expor essa construção do íntimo de cada um. E trazendo aqui, diante desse contexto que eu trouxe, né, sobre a pandemia e esses estímulos que a gente está propício a absorver, quando a gente traz para o que estamos vivenciando agora e parando para pensar, quando a gente verdadeiramente nos olhamos de forma mais íntima. Eu acredito que sejam poucos os momentos, comparados com a oportunidade que nós estamos tendo agora, em explorar todo esse contato mais latente com nós mesmos e que sempre se fez necessário. E a partir desse espaço de tempo em afastamento, esse processo de construção e desconstrução de nós mesmos fica cada vez mais notório, já que a gente está no mesmo lugar em constante contato com nós mesmos. E trazendo essa frase para contextualizar isso no meu artigo, que diz assim, a apreciação do íntimo pode ganhar impulso quando estamos em contato com a solidão, justamente por estarmos em um instante em que os seres dependem do isolamento para se manterem bem fisicamente.
ao mesmo tempo no qual se faz presente de forma saudável e existindo bem-estar. Um isolamento voluntário desperta-se a solitude. Então, apesar da solidão ser vista, na maioria das vezes, de forma patologizada, ela se insere nesse momento como uma medida de proteção, apesar que ninguém queria que isso acontecesse, né? E a partir disso, quando se permite esse espaço para se perceber em meio a tudo isso, pode gerar essa solitude, né? Mas em questão de você valorizar esse encontro consigo, de forma particular, em contato com esse mundo interno, esses pensamentos e emoções. Quando você realmente abre espaço para essas possibilidades, porque eu já me deparei muito pensando assim, quando eu acordo um dia que eu não estou muito bem, e eu sempre acreditei que, poxa, eu estava bem ontem, por que hoje eu não estou? Então, é toda essa questão de você entender realmente o que está passando, como você está gerindo tudo isso que vem acontecendo mundialmente e como a gente se entende internamente também. Então, sobre isso e também as diferenças entre as experiências que a gente vive no decorrer da vida e dentre cenários distintos, esses são fatores que podem embasar essa fragmentação que nós sofremos nesse processo de relação com o íntimo. E com fragmentação, eu quero dizer essas reconstruções que a gente tem no decorrer da vida. E eu olho muito assim, questão quando a gente já é adulto, muitas pessoas falam, já sou adulto, então eu já me vejo dessa forma, não acho que eu vou mudar e isso e acabou-se. Mas é totalmente o contrário. É você permitir esse espaço de reconexão consigo, com o seu espaço, onde você ocupa e as pessoas que estão ao seu redor. Então, é todo essa troca que existe e deve existir e se permitir realmente que ela exista, né? E sobre esse lugar onde determinado sujeito reside, né? Trazendo isso para o contexto do cenário que a gente está vivendo, né? Que é em nossas próprias casas. E debatendo isso sobre os momentos mais passados, como a infância, e como muitas vezes isso pode se tornar um símbolo, uma imagem simbólica, já que pode ser resgatada de certa forma emocional, podendo remeter de forma positiva ou não. E esse olhar particular que atribuímos a esses momentos ou imagens, como a casa, acaba dando sinais do que poderia ser esse âmago íntimo e de quem guarda essa lembrança singular, né? Porque a casa que eu imagino quando criança é uma casa totalmente diferente do que minha irmã pode imaginar quando ela for mais velha. Apesar do mesmo contexto, né, da gente ser a mesma família, as visões de mundo são totalmente diferentes. Então, eu acho que é isso que traz essa singularidade na nossa existência, né? Todo esse olhar de mundo diferente, apesar de a gente pode até estar inserido nos mesmos contextos. E levando isso para o âmbito das artes, em que essas imagens simbólicas podem ser representadas com mais clareza, né? Considerando toda essa particularidade que o artista sofre em relação à sua visão de mundo, suas experiências, o lado subjetivo e estético da arte e sua produção, sendo também um modo de manifestação social e cultural dentro de todo esse universo de possibilidades, né? E aí nós estamos propícios a estar permitindo que a gente se insira nelas. Até porque tem coisas que só a gente pode criar, né? Justamente por trazermos essa carga de experiências e vivências únicas. E dentro de tudo isso, além das artes, né, dentro delas tem essa questão da criação, em que se mora também sobre essa vontade de desenvolver sua própria característica, né, aquilo que marca a obra, como uma identidade, de certo modo falando, como fosse digital da obra, né? E essa questão de configurar esse reconhecimento em relação à própria poética, né? E com poética é como se fosse realmente esse traço artístico próprio e que você já identifica, bater o olho naquela obra, né? Ninguém consegue não identificar uma obra de Van Gogh, tanto que aquilo reflete tanto a vida dele, o que ele passou, e a gente já reconhece, né? Só de olhar. E ainda dentro dessas referências de imagens e o processo criativo, em que sempre trazendo esse contraste entre antes da pandemia e agora, que antes da pandemia a gente tinha toda uma vasta exposição em relação a essas referências, esses estímulos, como eu já disse, e porque a gente podia transitar em lugares diferentes, ver pessoas diferentes, mas agora que a gente está inserido um ambiente só, né, que é nossas casas, esse excesso também pode ser gerado, de certa forma. E, como eu já disse, isso pode sobrecarregar e também já esse bloqueio criativo, né? Que eu acredito que quem tem essa vivência mais artística, que se expressa a partir de determinada expressão, já teve essa questão de sentir esse bloqueio
em relação à sua própria produção por não conseguir colocar no papel aquilo que você está pensando, idealizando para expressar para as pessoas. Então, dentro disso tudo, essa confusão de ideias pode até acabar distorcendo essa concepção do que é a criação, né? Então, por isso é tão necessário que exista essa seleção, para que essa seleção de estímulos, né, de imagens, para que esse fluxo seja o mais claro e urgente o suficiente. E que nesse compasso a gente consiga reconfigurar esse olhar em relação à criação, que não é algo configurado a partir do nada, a gente não cria nada a partir do nada, mas sim dessas referências visuais e sensoriais em geral que são selecionadas a partir das nossas vivências, né? E o que a gente quer passar. E quando temos que fundamentar essas referências magéticas apenas ao que está ao alcance de nossas casas, né? Eu trouxe muito esse contraste entre antes e depois, porque realmente essa situação que a gente está vivendo nunca foi vista antes pelas gerações atuais, né? E dentro disso tudo, ainda trazendo essa imagem da casa, né? Porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente atribui muito a algo aconchegante, que a gente chega para recarregar as energias. Hola. ¿Se cortó? ¿Se le cortó a Leticia? Leticia. Me parece que se le fue directamente porque no la veo. Pensé que había sido mi conexión. Ahí está Voltou. volviendo. Ahí está. Genial. Desculpa, gente, porque a internet... No hay problema. Deixa eu recompartilhar aqui. Vale. Pronto, vocês estão acompanhando, né? Essa questão da produção. E eu ia perguntar o que realmente é produzir para nós mesmos, né? Eu sempre me pergunto isso, porque eu já atrelei muito essa questão da produção com justamente estar sempre produzindo algo que eu acho significativo para o meu trabalho ou para a minha evolução artística, mas eu aprendi a reconfigurar esse olhar em questão de produção também é essa questão de alimentar esse interior, esse íntimo, né? Porque como você se conecta com esse universo que faz parte desse processo, você também consegue refletir isso no seu fazer artístico, né? Então tá tudo nessa questão de reconfigurar o olhar. Cadê que já não tá passando? Pronto. E dessa forma, essa coisa que acaba sendo internalizada acaba gerando uma coisa mais mecânica, né? Que ingessa nosso olhar mais sensível e presente naquele momento, sem valorizar os eventos que acontecem ao nosso redor, os pequenos detalhes. Como um dia que a gente acaba, sem querer, acordando mais cedo e vendo o nascer do sol e aquelas cores que a gente não está habituado a ver, acaba inspirando e você, vou usar aquelas cores na minha paleta de cores, na minha produção hoje. E é essa questão de você valorizar os pequenos detalhes, né? Ressignificar o olhar, que é um processo que requer tempo e que também necessita dessa permissão de novos pontos de vista, que abrem espaço para essa visão mais minuciosa e uma perspectiva diferente da habitual. E com isso, eu também agrego muito essa questão dos acasos significativos e partindo para esse determinado momento, quando esses tais detalhes são ressignificados no nosso dia a dia, todo esse processo de construção do íntimo começa a ter um ponto inicial. E eu chamo de acasos porque justamente a gente não programa eles para que aconteçam, eles vêm naturalmente, como se fosse algo inconsciente, que a gente queria que aquilo acontecesse, mas aquilo desperta para essa questão de uma visão, de uma nova interpretação em relação ao próprio processo artístico, criativo e até mesmo pessoal. Dou um exemplo para poder deixar mais claro isso. Esse fragmento da pintura que eu vou mostrar logo após, no processo dela eu estava pintando e eu deixei cair o quadro
e uma parte da tinta escorreu para um lado, e eu fiquei, poxa, eu perdi todo o meu processo. Aí eu fiquei um pouco frustrada e deixei para depois. E no outro dia eu peguei ela de novo e pensei, será que eu não posso ter algo dessa mancha? E a partir dessa mancha eu consegui trazer outro viés para a minha pintura nessa obra, que eu já tinha idealizado como ela ia ficar, mas a partir disso trouxe outra configuração que eu nem esperava. Então, justamente, são você perceber esses estalos, esse virar da chavinha, que realmente são acasos que você não espera e que acabam sendo muito significativos para aquele momento. Então, essa questão de realmente permitir esse olhar aos estímulos, que a partir disso nós não nos tornamos mais passivos, a partir do momento que torna receptiva essa oportunidade de manifestar todas essas potencialidades que estão, de certa forma, intrínsecas. E trazendo isso para essa frase também do meu artigo, que é necessário que existam vazios para que os espaços sejam ocupados, quebrando assim formas rígidas e nada dinâmicas de assimilar as mudanças que ocorrem no mundo e em nós mesmos. Então, para fechar esse entendimento em relação a esses espaços, esses vazios que nos permitem reconfigurar toda essa questão do nosso espaço onde a gente ocupa e com nós mesmos. E a partir daqui já mostro as pinturas que traduzem um pouco de todo esse olhar íntimo, e o debate vai ser em torno tanto do que vocês entenderam e a partir delas também, que é como se fosse uma materialização do que eu vim falando. E essa é a pintura da tinta que escorreu. E ela ia ser totalmente diferente disso, e a partir daquela mancha, que é essa ligação entre o rosto de cima e os olhos de baixo, que eu trouxe essa nova configuração. Eu nem pretendia trazer esse quadro para essa apresentação, mas depois que isso aconteceu, eu fiquei, não, faz todo sentido fazer ligação, né? Não vou nem falar muito sobre elas, porque já são parte do debate. Aí, essa é uma colagem. Esse também é em acrílica, só que em papel. E, por último, essa aqui também é acrílica em papel. Aí, a partir delas, vocês podem interpretar como quiserem e a gente debate também sobre isso. Vou deixar compartilhando aqui, caso queiram ver novamente outras. Se tiverem perguntas ou coisa do tipo, quiserem dizer alguma coisa em relação à apresentação e às pinturas, fizerem alguma ligação. Gracias, Leticia. Ai, Bruno. Se alguém mandar alguma pergunta no chat, eu não estou tendo acesso ao chat aqui porque eu estou compartilhando o slide. Letícia, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, fique à vontade. Nessa última pintura que você fez, assim, como foi o processo para você? Foi interessante? O que é que você estava pensando nessa última? Essa aqui acho que foi o processo mais claro para mim em relação a esse trabalho, porque é realmente essa volta para si mesmo, esse interior, que acredito que a gente está em constante procura. Então, é realmente essa concentração para si mesmo, esse olhar. Por isso que ela está de olhos fechados, porque realmente simboliza
Não esse olhar para fora, mas sim para dentro. Entendi, que liga bem com o tema que você colocou, né? Bem interessante, Aham. arrasou. Letícia, alô? Oi? Tá escutando? Tô. Ah, tá, foi mal. Então, nessa daí, tipo, como tu falou agora do olhar pra dentro, eu vi muito o mar das duas formas, tanto tipo do, talvez, cabelo dela, mas parece que ela tá meio que boiando, e todo o rosto dela parece uma praia, sabe? Uhum. E aí, justamente, uma imensidão dentro da gente. Eu achei muito maravilhoso. Lindo olhar, Ana. Realmente eu não quis trazer essa parte que parece o mar, né? Parece talvez um pano. Não quis trazer algo que parecesse realmente cabelo, mas que desse essa outra interpretação. E como o rosto dela é meio redondo, né? Essa ligação que fizesse com o mar, bem interessante, né? Porque parece que realmente faz ligação com a cor do cabelo e todas as tintas, as cores que eu usei para contrastar com ele. Tem outros também, se caso quiserem ver ou falar algo sobre. Deixa eu voltar. Tu pode voltar para a primeira? Uhum. Essa aqui? Essa mesmo. É porque, nossa, ela é daquelas que você passa muito tempo, assim, olhando. Ela deu bastante trabalho, tanto que essa é a maior que tem entre as outras. E eu acho que, por ela ser um exemplo desses acasos significativos, eu acho que ela simboliza melhor o contexto todo do trabalho, já que ela não foi planejada e mesmo assim ela está aqui. E eu acho que isso dá ainda mais significado, né? Tanto que ela já traz, né, como forma de imagem, mas também esse processo que eu tive. Eu vi que tu tinha demorado meses para fazer ela. Foi justamente por causa dessa mancha que eu não sabia o que fazer com ela. Eu comecei no começo da pandemia e eu só fui terminar essa semana, que de uma hora para outra eu realmente vi que ela fazia parte de todo o contexto, né? E Letícia, pergunta, você tem alguma, tipo, qual é a motivação para separar os olhos do resto do rosto? Eu achei bem interessante. Isso aí é toda essa questão da fragmentação, né, que a gente acaba vivendo durante a vida e por isso que ela tá ligada meio que por um raio de sangue. E essas duas mãos representam essa conectividade com que a gente tem em querer se resgatar, né? Porque muitas vezes a gente se vê em momentos que acho que nada tá dando certo ou coisa do tipo. E justamente essa reconexão consigo que resgata esse interior, né? Então é por isso que está separado, né? Esse processo de fragmentação de si mesmo. Entendi. Bem interessante. Arrasou muito. Sim, velho. Ela tem uma ligação também muito grande com aquela tua, acho que é a terceira, que parecem dois fetos. Que nos Essa dois aqui? parece. Essa mesmo, que os dois também parecem um encontro. Estão separados, mas na verdade é uma só. Uhum. E ela foi na verdade uma colagem, né? De outra pintura minha. Que eu não achei que ela se configurou tanto para esse fundo. E justamente se chama imagem. É como se fosse uma imagem vista de fora. Dessas duas irmãs, talvez. Não sei como vocês estão enxergando elas como irmãs ou como Ana disse, fetos. Mas realmente essa conexão mesmo. E vista de fora, né? A partir não só do olhar delas, mas de quem tá reparando isso. E alguma dúvida em relação à apresentação? Vocês se identificaram em algum momento, assim, de tanto nesse contexto artístico ou pessoal, nessa construção? Quando tu, tipo, olhou para as duas pinturas, porque as duas pinturas são separadas, aí como tu olhou elas para virar uma colagem?
Pra juntar Ah, elas. deixa eu botar aqui. Tá falando isso aqui? Não, daquela mesmo. Tipo, em que momento tu viu que não, essa daqui dá pra fazer colagem com essa Sim. e já formar uma só? Então, esse fundo, que tem essas cores mais vivas, assim, é uma coisa completamente diferente. E esse recorte, essa forma que elas estão dentro, era outra pintura que eu tirei desse conjunto. E eu coloquei um papel por baixo para poder colocar elas por dentro, né? Já que não tinha mais papel, porque eu recortei. E meio que virou uma colagem, justamente porque quando eu terminei tudo, eu não achei que fez muito sentido. Aí eu tirei esse elemento do meio e coloquei outro. Acho que deu para entender? Deu, sim. Achei incrível. Obrigada, Ana. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a volver a intentar con Verónica, si ella puede exponer, si le funciona por ahora la conexión a internet. Verónica, ¿estás? Pode compartilhar a tela? Vamos a esperar a ver, si no, continuamos con Leticia. Si alguien tiene alguna pregunta más, Verónica no contesta. Ya finalizamos, Leticia es la última expositora, por lo tanto si tienen más preguntas con ella o con alguno de los otros expositores podemos continuar con eso, porque no hay ninguna noticia nueva de Verónica. Tem mais alguma pergunta em relação a alguma coisa? Letícia, esse daí, tu retirou da onde essas imagens? Dessa colagem? Sim. Foram de revistas aleatórias, digamos assim, porque eu não idealizei nada para essa colagem, foi mais empírico mesmo. E foi no contexto que eu comecei a faculdade e estava toda nessa questão de desconhecido mesmo, de não saber o que vinha e como que eu ia reconfigurar todo o meu olhar para um novo ambiente, né, que eu não conhecia. Aí, a partir daí, foi mais de um sentimento, né? Não idealizei essa colagem. Ficou tão linda. Ficou, tipo, parecendo... Calma, como é que eu poderia dizer? Já estava tudo planejado, sabe? Porque tudo lindo. Cortou o que falasse. Foi mal. Não está dizendo que tudo liga, sabe? Parecendo tudo planejado. Uhum. Eu tenho só um comentário a fazer de que a apresentação foi muito boa, as obras são incríveis, muito, muito lindas e a apresentação foi perfeita, deu para entender todos os pontos que tu apresentou e é isso, parabéns. Obrigada, Alex. Sim, arrasou muito na apresentação, velho, ficou tudo incrível. Obrigada, Ana. Sim, foi muito bom, viu, Ana? Arrasou, Letícia. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha gerado essa identificação em alguns dos pontos, tanto das obras e também da apresentação em si. Acho que a gente finalizou, então. A mediadora. Muito diferente
Ou se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Acho que... Eu tinha um amigo na faculdade que dizia que só comia comida japonesa. Parece que Jéssica está tentando falar, mas está dando um erro na conexão. Letícia, Oi. tá me ouvindo? Tô. Eu adorei tua apresentação, maravilhosa, né? Como tudo que tu sempre faz. E adorei mesmo. Não tem nem palavras para dizer. Ficou de verdade perfeito. Ai, obrigada, Grazi. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Acho que a gente finalizou aqui, né? Ainda temos tempo. Se alguém quiser perguntar. Parece que Verónica no contesta. De todas maneras, tenemos un ratito más para continuar con preguntas si quieren. Sí les iba a sugerir si quieren activar las cámaras para hacer una captura de pantalla de esta reunión. Cuando ustedes estén listos, yo saco la captura. Perfecto, ahí somos un Buenas montón. tardes, qué pena, ¿me escucha? Sí, hola. Bien, saco la captura. Bien, ya estamos. No sé quién... ahí está Buenas Verónica. tardes, ¿me escucha? Bien, sí. Bueno, voy a tratar de exponerles, qué pena, es que creo que tengo acá mala conexión, entonces de antemano pedirles una disculpa a todos los asistentes, ¿no? Mi nombre es Verónica, pertenezco a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al semillero de investigación de representaciones sociales. Mi ponencia, titulada con el nombre de Concepto de representaciones sociales, una perspectiva desde el sujeto contemporáneo. Es ya un lugar común que para el pensamiento griego había una distancia entre la doxa y la filosofía, entre el sentido común y el saber verdadero. La verdad tenía que ver con el valor de la demostración lógica que producía lo apodítico, la construcción necesaria de concatenaciones de ideas que permitían abrigar confianza en una afirmación. La doxa, en cambio, se movía en el mundo de lo asertórico, es decir, en las afirmaciones gratuitas que no eran demostradas mediante la lógica. Los criterios de verdad se transformaron y se multiplicaron hacia el siglo XVIII. Entonces, estas verdades eran verdades o representaciones sociales. Las representaciones sociales consideradas como el pensamiento ingenuo, las consistencias de la demostración de la razón. Fueron entonces las representaciones sociales una verdad conocida como ciencia popular o representación del pueblo. Entonces, aquí las representaciones sociales como conceptos que invadían en esas avalanchas temerarias en el mundo aséptico de la ciencia y la razón, y desde entonces, al menos, como objeto de estudio, las representaciones sociales en ese mundo inestable, inexaquible. Aquí, las representaciones sociales
vistas desde el punto de los fenómenos de la sociedad, como la salud, la enfermedad, el riesgo, los derechos humanos, la juventud, la pobreza y otros fenómenos que encontramos en la literatura nacional e internacional, tratando aquí las representaciones sociales como esos conceptos múltiples de sentido, de conexión, de lógica, de armonización, que pasaban a ser, entre otros, conceptos inestables o fluidos en sí de imágenes o representaciones de ellas. El concepto de una representación social, según Moscovici, se debe ubicar en un nivel de mayor profundidad. El proceso de producción de las representaciones, este proceso es colectivo, pues la representación social constituye de forma exclusiva en la formación de las conductas y en la orientación de las comunidades sociales. Esa es la función específica de las representaciones sociales. Las representaciones sociales vistas desde un punto, desde ese sujeto contemporáneo. De otra forma, las representaciones sociales en un nivel de organización del saber, aquí ese concepto descubre un nuevo ámbito de la acción para la ciencia social contemporánea. Abre, en efecto, la posibilidad conceptual de descubrir en el seno de las culturas actuales las visiones del mundo de la mujer y el hombre común, que si bien pueden ser no científicas, son en cualquier caso formaciones cognitivas legítimas que tienen una función precisa en la orientación de comportamientos y de las comunicaciones entre los individuos y los grupos. Entonces, bien, ¿por qué el nombre de representaciones sociales una perspectiva del sujeto contemporáneo? Lo denomino así porque si bien el concepto de representaciones sociales es indiscutible, no ocurre lo mismo con su significado. Naturalmente, esto tiene que ver con las diferentes manifestaciones del fenómeno y con el término de representaciones sociales, el cual fue desarrollado por Moscovici a mediados del siglo XX. Entonces, esas sociedades tradicionales, estas representaciones sociales de sujeto contemporáneo provienen entonces en sí de desarrollo, contrapartida, memorias filosóficas de algunos filósofos tomados como esa de las representaciones sociales conscientes que procesan y estructuran verdad no asertorias de una sociedad, expresarme a través del otro, verme a través del otro, forma representación nos sirve para nuestros intercambios y acciones cotidianas, se configura bueno en a partir de modelos y sistemas intelectuales desarrollados por la CIA, en nuestra curada. Entra acá entonces bien, temprano a través de la representación social como sujeto que se punta. Verónica, disculpa que te interrumpa, pero Miguel lo está escuchando cortado, yo también, no sé si el resto también lo está escuchando cortado. Al principio todavía lograba entenderte, pero ahora casi nada. A lo mejor si hablas un poquito más despacito, creo que capaz lo llegamos a escuchar bien. No, sigue sin volver. Sí, estamos como antes, Verónica, que no podíamos escucharte. Veníamos bien, qué pena. Bueno, podemos esperar un minutito a ver si vuelve, digamos, la conexión de Verónica sin problema. Alguien Luz Pargas, no sé si todavía está en la sala, me había levantado la mano, no sé si tenías que hacer una pregunta, Luz. No, disculpa, por ahora no. Espera que termine la exposición, muy interesante. Perfecto. Gracias.
Ojalá que Verónica pueda continuar. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar, hacer alguna pregunta a alguno de los otros expositores mientras vemos si Verónica se reincorpora. Voy a compartir de nuevo la información para anotarse para la asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Molano, soy docente de la UPTC, profesor de Verónica, del semillero. Lamentablemente ella ha tenido muchas dificultades el día de hoy para su conexión. Sin embargo, lo que yo quiero decir es que ella es estudiante de filosofía, ¿no? De último semestre de filosofía y pues se ha interesado en los últimos años por escribir, ¿no? Un ensayo, ya lo viene escribiendo desde hace varios semestres en relación con las representaciones sociales, ¿no? Un ejercicio interpretativo también, soportado en diferentes autores, desde las diferentes aproximaciones que hay y pues está haciendo un ejercicio de construcción, como ustedes lo pudieron escuchar, hasta donde se logró, que pues ha venido como muy, muy interesante, ¿no? Lastimosamente no lo ha logrado. No sé si haya posibilidades de buscar otro espacio, no sé, mañana, no sé, lo consulto a ver si es posible hacerlo por parte de la organización. Gracias. Sí, en realidad lo que hemos consultado cuando ha sucedido ese tipo de cosas es que no podemos mover nada de cómo está planificado, pero si se llega a dar que en alguna sala en particular hay espacio, como en esta en particular no, la primera expositora, por ejemplo, del día no estuvo, entonces hay lugares que por ahí están libres y ella podría ingresar sin problema. El tema es que hay que estar como constantemente en contacto por ahí de que justo haya un espacio. Incluso tenemos todavía media hora por delante y las preguntas casi ya que las hicimos al final de cada expositor, entonces tenemos todavía tiempo, pero bueno, no, ahora directamente Verónica no puede sumarse. Por eso repito, si alguien de los que se han sumado ahora, los que estaban antes, tienen alguna pregunta para alguno de los otros expositores, eh, lo que quieran, tenemos espacio todavía para hacerlo. Si no, damos por finalizada las salas según lo que deseen. Es posible que yo la pueda conectar por llamada y yo puedo amplificar desde aquí. Sí, claro, podemos intentarlo, sí. Denme un segundito, por favor, a ver si lo logramos. Gracias. Perfecto.
No, desafortunadamente tampoco por el celular fue posible, no me contesta. Entonces yo creo que ya podemos dejar así, gracias. Bueno, muchas gracias de todas formas. Hicimos todo lo posible. Bueno, les agradecemos entonces estar presentes en esta sala. Ya entonces vamos finalizando. Voy a finalizar la grabación.